Bien, nos habíamos quedado justo en esta parte del PPT, en la parte de sociedad y conocer a una civilización, pues, clasista y a la vez también esclavista. Profesor, ¿dónde está el título? La civilización de Egipto, vamos a continuar nomás, Mendoza, vamos a continuar, Huguito, ¿ya? Profesor, ¿ese es el principio de toda la clase? Sí, la clase anterior, si no me equivoco, a ver, nos hemos quedado aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. 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 La clase anterior nos quedamos aquí. Estamos avanzando, continuando la clase. Hemos visto ubicación geográfica, hemos visto su economía, cuál es la base de su economía de esta civilización. Ahora vamos a ver su sociedad. ¿Me dejo entender? Ubicación geográfica, que lo hemos visto en la clase pasada, su economía, que lo hemos estado viendo el día de hoy, y su sociedad. Y aquí avanzaremos otro tramo más de lo que es concerniente a esta civilización, ¿cierto? La próxima semana estaríamos cerrando. Hoy vamos a dejar una extensión, o sea, una actividad para que ustedes realicen. Y la próxima semana estaríamos cerrando. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro, Huguito? Hugo, ¿está claro, hijo? ¿Sí? Camila More, Vela, Santiago, Roy, ¿está claro? ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, profesor. Sí, profesor. Ariana Silva, ¿todo claro? ¿Sí? Piero Minguillo, Alexa Rabello, Lozano. ¿Sí? Fabio Delgado, Rosalinda Lozano, Eduardo Ayala. Sí, profesor, está bien. ¿Sí? Sí, profe. Señora Gil. Ok. Bien, sabiendo de que estoy dando la conformidad, a ver, vamos a agachar. Muy bien, Piero Minguillo. Dado la conformidad, vamos a continuar. Bien, decíamos que esta civilización, y ahora estamos en otro subtítulo, ¿no? Estamos en el subtítulo de sociedad, ¿no? El título grande que es la civilización de Egipto, ubicación geográfica, economía, ahora sociedad. ¿Por qué hemos tocado el punto de economía primero? Recuerden ustedes que es la base principal de esta sociedad. Gracias a la economía pudo surgir. Por eso hemos tocado mucho antes que todos los aspectos de sociedad, proceso histórico. Ahora, en el subtítulo de sociedad vamos a encontrar algo muy importante. Reconocer primero cómo era esta sociedad. Si bien es cierto, había un rey, un dios, ¿qué era lo que había, no? Profesor, y la gran mayoría me dice, profesor, había un faraón, ¿no? Que significa gran, en este caso, gran casa, considerado como rey y dios a la vez. ¿Por qué era considerado como rey y dios a la vez? Vamos a averiguar el día de hoy. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, un punto importante que tenemos que aprender de esta sociedad, de la civilización de Egipto, es esta pirámide social. Vamos por partes. Sociedad. La sociedad egipcia es una sociedad, ¿no? Era una sociedad clasista, o sea, habían clases sociales, y esclavista, o sea, tenían esclavos. Y estaba jerarquizada de la siguiente manera. Ah, muy bien. Entonces había una jerarquía porque nos dicen que eran clasistas. ¿Me dejó entender? Y que también tenían sus esclavos. Ah, muy bien. Listo. La gran mayoría de estas civilizaciones tiene algo parecido. La cúspide de la pirámide social de la sociedad egipcia, ojo, la cúspide de la pirámide social de la civilización egipcia, lo va a ocupar el faraón. Y el faraón, su significado, gran casa, ¿no? El más grande, el gran rey, por así decirlo. Y era considerado Dios, ¿no? El único, ¿no? Como un descendiente directo de un Dios, en este caso. Y él tenía los plenos poderes, decidía sobre la sociedad y sobre cada uno de los estamentos de su entorno. O sea, él tenía el control de la sociedad y sobre todo del Estado. Él conducía, daba una imagen, pues, de protección a su pueblo.
Esa era la imagen que daba el faraón, que así lo habían designado, ¿no? Y solamente su familia, o sea, los hijos de los hijos son los que van a continuar con ese linaje. Los parientes del faraón y su personal de confianza, ¿no? Y su entorno social del faraón cercano a su familia, van a ser considerados los nobles, o sea, la nobleza. Y son ellos los que después del faraón, que tiene el control de todo y concentra todo el pleno poder, todo el poder, van a venir los nobles, los que van a tener amplios privilegios y grandes privilegios, ¿no? Los que van a pesar sobre esta segunda parte de la pirámide social. Después de ello van a venir no los funcionarios, no los soldados, sino una casta sacerdotal, o sea, un grupo sacerdotal, los cuales van a ser los que asesoren al faraón y van a ser los encargados de dar fe que su posición del faraón es una posición divina. Y es el faraón, es el sacerdote que se va a encargar de ello. Ellos van a asesorar a los miembros del faraón e incluso a toda la regencia del trono. Y estos también van a ser conocidos como hierogrammatas, ¿no? Los más grandes hierogrammatas, ¿no? La casta sacerdotal. Por debajo de la casta sacerdotal van a estar los funcionarios, los que van a tener y van a ocupar un gran cargo. Los visires o los escribas van a ser los que van a acompañar al faraón en muchos momentos. Yo diría que en varios, ¿eh? Definitivamente, porque en este caso los escribas tienen que escribir, ¿no? Y los visires tienen que administrar en este caso. Ya más adelante vamos a ver cuál es la función tanto de los visires como de los escribas. Después vamos a tener, estamos bajando la pirámide social, los soldados y profesionales. Estos van a ser los encargados de qué cosas, soldados y profesionales. ¿Mm? ¿Qué van a hacer cuál es su función que van a realizar estos soldados profesionales? Encargados de la expansión y protección de los territorios, no lo que hace un soldado netamente. Después van a venir todos los artesanos y comerciantes, ¿no? De clase tributaria y del Estado. Dice clase, trabajador y tributaria. Cuando escuchen esa palabra tributaria es porque paga un tributo, paga algo al Estado, ¿no? Ellos son los que pagan el servicio, no los tributos, en este caso. Y en la última parte de la pirámide social vamos a tener, a ver, aquí nos mandamos a Ayala Ruiz. Ayala Ruiz, léenos, ¿quiénes están en la última parte? Los esclavos. Los esclavos. ¿Y qué obtenían los esclavos? ¿Ahí qué dice? O sea, ¿cómo los obtenían? Unidos mediante guerras de conquistas, tenían a su cargo las labores más pesadas. Las labores más pesadas. Exacto, profesor, ¿qué labor más pesada van a tener los esclavos? Lógico. ¿Ustedes han visto la película de José o de Moisés? Sí, ¿Cierto? profesor. Hay una gran parte donde están ahí los esclavos y estaban los esclavos hebreos. Los hebreos fueron esclavos de los egipcios. Y nosotros también vamos a hablar de la civilización hebrea. De los hebreos, profesor. Sí, vamos a hablar de los hebreos. Y nos va a tocar hablar de Moisés, de Sansón. Sansón era así como su profesor de historia universal, así alto, fuerte. Sansón inmenso, musculoso, como su profesor. Pero vamos a hablar de ellos también. Son parte del mundo antiguo, imagínense. Pero ellos estuvieron sometidos bajo los egipcios. Claro, después va a venir su libertador, Moisés, con su hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano de Moisés? Roycito Cuba. Empieza con A, vamos, tú puedes. Aarón. Aarón, exacto, Aarón. Aarón, no Aarón, sino Aarón. Profesor, pero Moisés era hebreo y Aarón era egipcio. Aarón el egipcio. ¿Sí? Aarón no es egipcio. No, Aarón es egipcio, pero es hermano de sangre. Claro, de Moisés. Ahí,
Ya vamos a entrar al detalle y vamos a hacer un debate con lo que nos acaba de decir Oiko, porque Oiko tiene que defender su postura. A propósito, está de moda los debates, ¿no? Debate para acá, debate para allá. Debate para acá, debate para allá. Terrible la situación. Pero ustedes tranquilos. Dejemos que Dios obre en todas nuestras vidas y sobre todo en nuestro estado peruano, ¿sí? Bien, volvamos, no nos salgamos del tema, ¿no? Está interesante la cosa conversar con ustedes. Ya después vamos a conversar acerca de realidad política. Ellos hacían la labor más pesada, los esclavos tenían que cargar, tenían que picar, y prácticamente eran dirigidos por uno que otro que conocieran. Este fue el esquema de la sociedad egipcia de aquel entonces, o sea, de hace muchos años. Hoy en día ya pues tiene otros sistemas, otra sociedad. En el ámbito político, acá sí está buena la cosa. En el ámbito político, otro subtítulo, ojo, política, economía, ubicación, economía, sociedad y política. Vamos 4 subtítulos, téngalo claro. El sistema de gobierno egipcio se presentó en 3 características. Ojo, monarquía, absolutista y teocrática. Profesor, un momentito. ¿Monárquico qué quiere decir, profesor? ¿Ah? Monárquico, monarca, 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 monarquía, monárquico. Hay un monarca, un rey. Primera característica, un rey, el faraón. Segunda característica, absolutista. Concentra todo el poder. Yo decido todo, yo decido lo que se hace. Yo concentro el absoluto poder. Teocrática, que su fundamento, su posición como faraón, está respaldado ¿por quién? Por el de arriba. Así hacían creer los sacerdotes al pueblo. Querido pueblo, no, claro, en su idioma egipcio, ¿no? Tú sabes, salía así, hablando así, allá, acá, y le explicaba al pueblo. Él es el faraón, porque así lo han decidido nuestros dioses. Amun-Ra, o Ra, así todos, faraón. ¿Me dejó entender? Esas eran las características del faraón y de la política, por lo tanto tenía todo el respaldo. El faraón estaba en sus manos, ¿no? En sus manos el tener todo, como se dice. Concentraba los poderes, era el hijo escogido de Dios. De esta manera justificaba sus accionarios. Por lo tanto, él no tenía que darle cuenta a nadie, solamente a su Dios en este caso. Ahí tenemos un esquema. Por ejemplo, la A, ¿quién va a ser? A ver, ¿quién me ayuda? ¿A quién es? ¿Qué está llevando? El El tributo. El tributo. tributo. La B. Los Los escribas. Escribas. Por eso les digo, importante. Importante la posición de escriba, ojo, y la del visira, que era el primer ministro. O sea, por ejemplo, ustedes saben que el expresidente PPK, Pablo Kuczynski, se retira del cargo y asume, ¿quién? El vicepresidente, ¿cierto? Algo así era el primer ministro. ¿Me dejo entender? Tenía ese cargo, ustedes no lo creen, ¿no? Cargo importante, ojo, y va a asumir el liderazgo. Los escribas siempre estaban al costado del faraón y su cargo era muy importante, porque cada cosa que decía el faraón, que quede escrito, que quede escrito, y los escribas. El visir se encargaba de la administración, era el vocero prácticamente del faraón. Ojo. Durante casi 3000 años de historia egipcia se van a dar en el trono aproximadamente 30 dinastías, o sea, 30 familias que van a asumir el liderazgo por voluntad de haber sido escogidos por Dios. Ojo, fe y fundamento que lo garantizaban la casta sacerdotal. Por lo tanto, hubieron ¿no? Un total de 260 faraones aproximadamente, en este caso. Vamos acá. Por lo tanto, el faraón va a tener los plenos poderes, en este caso para designar a su rey y conducirlos. Hasta ese punto hemos visto, retroalimentamos, economía, ojo, dato ahí, economía, perdón, ubicación, economía, sociedad
política, y ahora sí, después de estos 4 que hemos tratado, vamos a ver algo muy interesante, lo que es la evolución histórica. ¿Cómo se va a evolucionar o cómo va a pasar, cuál va a ser su proceso histórico de la civilización de Egipto? Tenemos un esquema clarito, claro, y acá vamos a hacerlo hablar cada uno. Y va a tener periodos, ¿ya? Y algo muy importante que hay que entender acá. Cuando ustedes escuchen periodo o primer intermedio, quiere decir que todos los pueblos o espacios, tanto del Alto como del Bajo Egipto, van a convivir independientemente. O sea, tranquilos, así como ahorita estamos haciendo clases, tranquilos. Pertenecen, tienen casi una cultura similar, pero van a convivir independientemente. Son parte del territorio. Ojo. Otro punto importante es que van a ver ustedes la palabra imperio. Cuando ustedes noten esta palabra imperio, automáticamente tienen que grabar la siguiente definición del concepto en su cerebrito. Vamos tigres, ustedes, yo necesito que se acuerden esto. Cuando yo les diga la palabra imperio, el imperio antiguo, quiere decir que va a pasar un momento en el cual entre todas esas ciudades se va a formar un imperio a raíz de que se van a expandir a través de la guerra, ¿cierto? Se van a consolidar y se van a expandir a través de la guerra. Y cuando yo les diga de un periodo, van a convivir independientemente. ¿Me dejo entender? Así como estamos ahorita nosotros. Interactuamos. Pero cuando yo ejerzo dominio sobre ustedes y los condiciono y me expando a través de las armas o de la guerra, ustedes tienen que unirse. Sí, crece el territorio, pero a eso se le va a llamar imperio porque el accionar está en base a una guerra. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Sí me entendieron? A ver, vamos a preguntar 20 millones. Bela Urbina, si el término periodo significa convivir independientemente, o sea, no hay un sujeto de dominación como rey, ¿imperio va a ser? ¿Me puede repetir la pregunta, profesor? No entendí un poco. Si periodo, en el tiempo del periodo, por ejemplo, tenemos el periodo predinástico, periodo tinita, en este periodo las culturas o los pueblos, tanto del Alto y del Bajo Egipto, van a convivir independientemente, o sea, están agrupados como tal en un territorio, pero conviven independientemente. Pero cuando se da el término imperio antiguo, por ejemplo, ¿no? El término imperio está dirigido a aquella expansión a través de se van a expandir a través de ¿La guerra? exacto, muy bien, a través de la guerra, y eso siempre ténganlo presente. Cuando escuchen periodo, están viviendo chévere, independientemente. Pero cuando escuchan el término imperio, no. Una de dos, o se expandió a través de la guerra, o se expandió a través de la vía diplomática, que lo dudamos, porque más es que coja un arma y se expanda a través de la guerra en este caso. ¿Sí? Hay que tener eso claro y presente. ¿Quedó claro eso? Sí, profesor. Muy bien. Vamos acá. Son varios conceptitos que están quedando ahí, claro. Conforme vamos a ir analizando, vamos a ir rescatando. Por lo tanto, tenemos el primer periodo, el periodo predinástico, antes que se formen las dinastías, ¿no? ¿Quiénes convivían en este espacio? ¿Quiénes habitaban estos espacios? ¿Cuáles eran las comunidades que estaban en este territorio? ¿No? Las comunidades agrícolas, conocidas como nomos. Cada una de estas comunidades tenía el nombre como tal. Nomos, allá por el año 3000 antes de Cristo. Bien, por eso dice periodo, están conviviendo cada una de estas comunidades agrícolas. Pero este tiempo va a continuar hasta el periodo tinita, donde se van a ir unificando los pueblos, tanto del Alto como del Bajo. Ahí va a surgir el primer emperador, el primer faraón, casi le digo primer emperador, el primer faraón, que va a ser Menes o Narmer, conocido en la historia egipcia como el Gran Unificador. Después va a venir en el Imperio Antiguo, imperio, quiere decir que se van a expandir a través de la guerra y van a transportar, lógico, va a venir un periodo conocido en la historia como el periodo menfita, el Imperio Antiguo.
donde traslada la capital a la ciudad de Memphis. Y esta va a ser la construcción más importante que después van a hacer, que va a ser las pirámides de Gizeh, ¿no? De Gizeh. Ahí se empieza con la construcción, allá por el año 2160 a.C. Este periodo menfita va a estar interesante, más adelante vamos a ver el detalle. Durante este periodo va a haber una crisis política por la supremacía del liderazgo del faraón. Eso va a ser muy importante porque va a permitir de que lo que están viviendo en un imperio unificado, bien posicionado, ya con la clase que hemos estado viendo acerca de la sociedad, ¿no? Va a venir un tiempo y ese conflicto de crisis política, de duda, de decir a qué Dios adorar, ojo, porque el problema va a ser qué Dios adorar, ojo, ¿no? Que más adelante se va a ver más, se va a mostrar mucho más. Va a venir un tiempo de primer intermedio. Quiere decir que las culturas están conviviendo, o perdón, quiere decir que cada uno de los pueblos están conviviendo independientemente, ¿cierto? No hay un enfrentamiento. ¿Es eso correcto, Hugo Mendoza? ¿Cuál, Es profesor? que cuando se da el primer intermedio, quiere decir de que después de la crisis, después de haber formado un imperio antiguo y se mandaron a construir las pirámides de Gizeh, Sí, va a venir un sí. tiempo en el cual van a convivir tranquilos, sin necesidad de someter dominio o de continuar expandiéndose. Por eso dice primer intermedio. ¿Es correcto? ¿Es correcto, Luisito Cuba? Santiago Quispe, ¿es correcto? ¿Sí? Adriana Sí, Silva, profe. Alexa Rabello, Eduardo Ayala Gil, es correcto. Van a convivir independientemente de cada uno de estos pueblos que están en este espacio, en el territorio de la civilización de Egipto, sí. Muy bien. Eso mismo después va a ser un punto a favor, porque se van a reunificar. ¿Me dejo entender? Por eso, pues, vivir en un imperio, al tener crisis, se van a separar. Nos separamos, cada uno de los pueblos. Pero de vuelta se van a unificar. ¿Y quién va a ser el que lo va a reunificar en Egipto? Va a ser Mentuhotep II. Mentuhotep II los va a unificar y va a querer formar el imperio medio. Y él va a impulsar el culto al dios Amon-Ra, ¿no? Amon-Ra, el creador, el todo, como se dice. Amon-Ra. Muy bien, se está dando el imperio medio gracias a Mentuhotep II, pero va a haber otro segundo intermedio, otro más, profesor. ¿Qué pasó ahora? Los Ixos van a venir así, pues los Ixos eran artistas de la guerra, por así decirlo, conocen el hierro, vienen con sus armas de hierro, y eran pues altos, robustos, fornidos, y son los que, Adriana Silvita, apaga tu cámara, hija, por favor, un ratito hasta que termine. ¿Sí? Adriana Silva, ¿me escuchas, no, corazón? No, ya no es. Sí, profesor. Apágalo un ratito hasta que terminen los que están a tu espalda, hija. Listo. Muy bien. Va a venir, después van a venir una oleada de invasiones. Van a venir otros pueblos, que van a ser los Ixos, y ellos van a introducir el hierro a este territorio. La concepción de conocer el hierro, porque es lo más fuerte, abajo, ojo ahí lo que te estoy explicando, mira acá, ¿no? Vienen los Ixios con el conocimiento del hierro. Eso quiere decir que las armas de bronce van a ser mucho más débiles. ¿Tú te imaginas? Mira, observa, ponme en plano, hierro, ¿ves? Ponme en plano. ¿Tú te imaginas un arma de hierro comparada a un arma de bronce de los egipcios? Lógico, pues. Se va a doblar así como esta regla de metal. ¡Wow! Se puede doblar. No va a tener la misma dureza, no va a tener la misma fuerza y van a condicionar a los egipcios. Es ahí donde se va a dar el segundo intermedio. Vuelta, los pueblos van a convivir independientemente del territorio del delta y tanto del alto como del bajo. Pero vuelta se va a formar un imperio. ¿Quién lo va a formar? Y va a ser el periodo de su máximo esplendor, el encargado de expandir el territorio jamás conocido en la historia egipcia. Va a ser Tutmosis III, el gran conquistador. Pregunta de examen. Gran conquistador y
de la civilización egipcia? Tutmosis III. A Tutmosis lo va a seguir a Menofis IV, después Tutankamón, y van a cerrar con Ramsés II. Y ellos van a ser considerados en la parte del Imperio Nuevo. En su decadencia, ya pues acá se Profesor, va. Tutmosis III, ¿quién era? Tutmosis III, el gran conquistador. El gran conquistador. Ahora, durante ese Profesor, periodo, ¿por qué siempre invadían Egipto? O sea, varias tribus lo invadían. ¿Por qué? por querer aprovecharse de sus recursos, por querer expandir sus territorios. Los egipcios también se expandieron, ¿no? Por ejemplo, mire, tú lo que me dices es muy cierto. Vienen los hicsos conocen el hierro y condicionan al pueblo. Saquean, se agarran lo más importante y se retiran. Y conviven de nuevo independientemente porque no hay un liderazgo. Se da después de ello un liderazgo con Tutmosis III. Y él es el encargado de forjar ese imperio. Pero así como venían y lo invadían, Tutmosis III también hizo lo mismo, empezó a conquistar territorios a través de la invasión y los fue anexando. Así formó un gran imperio egipto conocido en su historia. Profesor, Dime, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido ningún rey o faraón? o faraón, ¿qué hubiese pasado? ¡Wow! Los pueblos hubiesen convivido independientemente y estarían, pues, su historia sería otra para empezar, ¿no? Pero en este caso, en algo fue bueno que estuviese el faraón porque también, pues, modeló la historia, hija. Modeló, condicionó. Claro, no todos los faraones fueron malos, ¿no? Hay unos faraones que han sido buenos en este caso. Ayudaron a su pueblo. Pero la historia se hubiese pausado, se hubiese detenido con ellos. Esa es la verdad. Ahora, en la parte, ¿está bien, hija? ¿Todo conforme con la pregunta? Profesor, una pregunta. ¿Sí? Dime. ¿Cómo elegían al faraón? ¿Eran por votos o cómo lo elegían? No, eso era lo curioso, Aspajo. No lo elegían por votos. Por ejemplo, si tu, ¿cómo se llama tu papá, Aspajo? Discúlpame. Mi papá se llama Elí. Elí, mira, si tu papá Elí, su papá hubiese sido faraón, su familia, o sea, tu papá faraón, por ley, por ende, estabas destinado a ser faraón tú, Aspajo. ¿Por qué? Si tu papá fuese faraón, ¿cómo lo eligieron a tu papá? Era una concepción divina. Ese líder fue el que solito automáticamente dijo, yo soy el faraón, o sea, soy el rey, yo voy a dirigir. Es como, profesor, si se heredara para mandar. Claro, y el primer faraón va a ser Menes-Onarme, y él es el primero en el cual va a decir, yo soy el rey, ¿no? Ojo, yo soy el rey porque va a conducir un liderazgo, pero el faraón va a encontrar su respaldo en los sacerdotes, y los sacerdotes van a decirle al pueblo, hey, él es el faraón, elegido por Dios, la de representación de Dios en la tierra. ¿Se dan cuenta? Van a elegir esa frase y esa frase son las que ellos van a instaurar en cada uno de los pobladores. Y después, quien lo siga después, no lo van a elegir, no hay que, Profesor, yo voy a ir a votar o no. Dime, Ico. pero solamente hombres pueden reinar, o sea, ser un faraón. Exacto, claro. Hombres nomás, pues una sociedad un poquito complicadita, ¿no? ¿Y por qué una mujer no? En este caso sí hubo una faraón mujer que tuvo que asumir porque su hijo... ¿Cleopatra? No, Cleopatra no era... En este caso... ¿Nefertiti? Nefertiti sí, ¿no? Van a asumir el liderazgo, pero los hijos de ella son los que van a asumir el cargo. A Faraón, ¿me dejo entender? No es que, por ejemplo, yo me lanzo para la candidatura de Faraón, no va a haber eso. Era hereditario, vitalicio, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, hereditario, eran los que asumían el liderazgo. Aspajo. ¿Está bien, Aspajo? ¿Saciada tu Miss, ¿usted respuesta? sabía que Ramsés tuvo a 4 de sus hijos como esposa? Sí. Qué horror. Terrible las historias de Ramsés, que más adelante, si nosotros analizamos, por eso digo, entender la civilización egipcia, y si nosotros nos metemos a nadar en esa piscina de información que hay de los egipcios, ¡uf!
Hay muchísimos. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Por qué solo habían faraones hombres? ¿Por qué solo hubo una faraón mujer? Solamente hubo una sola faraón, una mujer que asumió el cargo de faraón. No, hay toda una revista, la próxima clase les voy a traer una revista de la National Geographic, el faraón que era mujer. Y vamos a saber, y vamos a leer un poquito y vamos a compartir. ¿Sí? Eso sí les prometo, porque sí lo tengo. No la tengo aquí en la biblioteca que está a mi alcance, pero los voy a preparar para la siguiente clase, el material, y van a ustedes leer, y yo les voy a compartir y decir, ¡wow! Una mujer faraón, increíble, cómo se camufló, qué pasó, pero tuvo que asumir el liderazgo, porque murió su esposo y tuvo que asumir él. Y su hijo era el heredero. Importante, de hecho, ¿sí? Vamos a terminar esta partecita de acá. Muy bien, así quiero que ustedes pregunten todas sus interrogantes. Y si ustedes han leído otra información, acá lo contrastamos. Qué gusto me da que ustedes me pregunten. Qué bien y que la clase se tenga que pausar con las interrogantes de ustedes. Qué gusto me da porque así están ustedes despertando el interés por conocer acerca un poquito más de la historia universal. Yo imagino que también debe ser igualito en todos los cursos, chicos. Qué gusto me da. Los felicito. Muy bien. Vamos a terminar esta parte, campeones, acá. En la parte final vamos a ver estos 4 faraones y al término la época de Ramsés, la época donde se vio pues la esclavitud de los hebreos, y en la parte final de la decadencia van a haber otras invasiones. Profesor, ¿de nuevo los van a invadir a los egipcios? Sí, y van a acabar con ese imperio nuevo. Los asirios, el renacimiento saíta, las invasiones de los persas, y por último, los macedonios, ¿no? Los macedonios son los que van a intervenir acá. Así va a ir mostrándose, ¿no? Y vamos acá nosotros a rescatar un poquito de los que son las comunidades agrícolas, ¿no? Los grandes nomos que se habían desarrollado en este espacio. Quiere decir las familias, los grandes nomos, las grandes familias, nomos o espatas, en este caso, a lo largo del río Nilo, ¿no? Y ellos van a estar gobernados por un monarca, cada uno de ellos, ojo, monarca. En este periodo se inventa la escritura jeroglífica, ¿no? En el periodo de los nomos, escritura jeroglífica, el calendario, y se da una división a los territorios, tanto el Alto Egipto como el Bajo Egipto. ¿Está bien? ¿No? El Bajo Egipto con su capital Buto, ¿no? Y el Alto Egipto con su capital, acá está ahorita, no la puedo apreciar muy bien, a ver, acá está. ¿Lo visualizas? ¿Cuál es su capital del Alto Egipto, Ayala Ruiz? ¿Cuál, profesor? La capital del Alto Egipto. ¿Lo visualizas? Sí, se ve, profesor. ¿Cómo? Se ve, profesor. Listo. ¿Cuál es, hijo? Léelo. Tinis. Tinis, muy bien. Por eso es que después se da el periodo tinita. Primero empiezan por el Bajo Egipto. Empiezan a convivir. Y de ahí se va a unificar, pero la unificación va a venir por el Alto Egipto. Y trasladan una sola capital al territorio de Tinis. ¿Ya? Y aquí vamos a ver el detalle de cada uno de ellos. Queridos campeones, espectacular la clase de hoy día con Menes o Narmer. Ahí tenemos la primera parte, cómo traslada la capital el faraón Menes e instaura un periodo interesante, ¿no? Iba a ser el primer faraón, ¿no? Este personaje es considerado el primer faraón, también llamado el Rey Escorpión, pregunta de examen, así como la película. ¿Han visto la película de Rey Escorpión o no? Se nos va a cortar. Qué gusto me da haber hecho clase con un montón de preguntas. La próxima clase así quiero que pregunten.